Buen día, ahí mandé al grupo el link para que puedan ingresar. No te escucho. Tenés silenciado el micrófono. Buen día, perdón. Estas cuestiones, la verdad que me sacan. La cuestión del Zoom de esto, gracias. Sí, les mandé a los líderes y les pido sí que los líderes, no sé si tienen un grupo de WhatsApp, en la otra materia tienen un grupo, están todos, no sé si acá también están todos en el grupo. Sí, ahí lo mandamos al grupo donde estamos todos, sí. Gracias. Bueno, buenos días a todos, ahora sí, buenos días. Estamos arrancando unos minutos más tarde por este tema del Zoom. No sé si está Raúl. Buen día, profe. Buen día, ¿cómo están? Buen día, profe. Buen día, Buenas, ¿cómo andan? Bueno, la idea de hoy es hacer una hora de clase de costos. Ahí está Raúl. ¿Qué tal? Buen día, profesor, ¿cómo le va? Los problemas técnicos por todos lados. Bueno, ya está. Espero que acá puedan entrar todos. Sí, creo que sí. Ya estamos. Bueno, nada, les decía hoy a los chicos que teníamos una hora de costos y después la cuestión es explicar el examen. Exacto. Y después hacer el examen. Van a tener un horario excepcional hasta las 14 horas para entregarlo. Y como todos sabemos ya, y todos hemos estado afectados en la semana por el aula virtual, va a ser todo por mail. ¿Qué quiere decir esto? Que el parcial, antes de iniciar la explicación, o sea, mientras esté finalizando Raúl la exposición de costos, ya se los voy a ir enviando a los líderes, como recién en el link, para que tengan el examen y el anexo y hacer la explicación por acá. Y lo mismo va a ocurrir con la entrega. O sea, me van a tener que enviar un mail a mí con copia a Raúl. Ahí está. Vamos a tener que tener 2 entregas como si fuera el aula virtual. Ayer tuve que tomar examen y entregaron 75 mails. Así que bueno, acá no va a haber problema, somos 2 equipos nada más. Pero bueno, así que será todo por mail. Para no cortar y no atrasar más esta cuestión, porque encima tampoco va a haber prórroga de cuatrimestre, con lo cual tenemos que terminar a la misma fecha y con más problemas. Así que, nada. Arrancamos. Raúl, sí, ya podés compartir. Listo. Bueno, vamos a ver el tema de costos, rapidito. Les decía a los chicos que este es un tema que va a entrar dentro de el final y que va a entrar dentro del esto que tenemos, ¿cómo se llama? El examen, bueno, el examen este final que tenemos la semana que viene, o no sé cómo es, el coloquio. El coloquio es una idea del titular porque, bueno, va a entrar en el coloquio y en el final. Y no vamos a hacer trabajos prácticos de esto porque, bueno, evidentemente no hay tiempo, porque hoy es el último parcial, después ya viene el coloquio y se terminó la historia. Lo más triste que es una lástima que la universidad ni siquiera haya mandado un mail para pedir excusas por lo que le está mandando en su página virtual, sabiendo de que estamos dando clases virtuales. Pero bueno, supongo que cada uno con su responsabilidad. Entramos entonces al tema costos. Decimos, ¿qué es el costo? ¿Qué es un costo? Y el costo realmente, si visto de una manera muy campechana, es el precio que uno tiene que pagar por producir un bien o un servicio. Esto es, yo digo tengo que producir un bien,
léase una computadora, léase un lente, léase un coche, léase un camión, léase un barco, léase un edificio. Bueno, el costo es cuánto nos sale producir esto. ¿Y qué es la precalculación de costos? Cuando estamos hablando de costos, estamos hablando de contabilidad de costos, que es la contabilidad histórica de costos, y por el otro lado tenemos la precalculación de costos, que es en función de determinado algoritmo, teniendo la estructura de costos, léase la cantidad de materias primas que vamos a utilizar, más los desperdicios, y la mano de obra asociada a cada uno de los productos, digo, le pongo el precio de reposición o el precio histórico y esto me da la precalculación de costos, a lo cual a la materia prima más la mano de obra le tengo que agregar un porcentaje de gastos generales de fabricación que es todo lo que es indirecto dentro del costo, lo variable indirecto más lo fijo que estoy prorrateando. ¿Y por qué digo lo variable indirecto y lo fijo? Porque en definitiva, cuando estamos en un esquema de costeo por absorción, no se olviden que el costeo por absorción, que es el único que permite la FIP dentro de la contabilidad, nosotros tenemos que considerar los costos fijos también costos. Hay algunos autores que consideran el costo fijo como un gasto, pero si nosotros volvemos a la definición de costos, que es todo lo que nos sale, todo el precio para producir un bien, tan costo es el variable como tal costo es el fijo. De alguna manera, nosotros necesitamos de los costos variables de materia prima y mano de obra, necesitamos de los costos fijos, le hace todos los costos de estructura que podemos llegar a tener dentro de la organización, incluyendo la amortización de máquinas y equipos. Con lo cual el costo de fabricación va a ser la sumatoria de materia prima más mano de obra más los gastos generales de fabricación, que vuelvo a reiterar, sale como un porcentaje de la mano de obra, y el total va a ser el costo de fábrica. A partir de ahí nosotros podemos iniciar en pensar el costo primario o el costo más elemental, que es este. Entonces volvemos al tema de precalculación de costos. Y dice, se hace para definir una línea de flotación. Acá lo único que flota es la página de la universidad, porque no creo que... A ver, no es para una línea de flotación. Se hace a partir de la explosión de un producto. Cuando tengo un costo de fabricación, yo lo exploto, lo descompongo en todos sus componentes y subcomponentes, y de alguna manera establezco lo que puede llegar a salir cada uno de los componentes y luego los sumo todos para determinar el costo total. Y debe contemplar las actividades que requieran el curso. Cálculo del costo estándar, vamos a qué nos interesa, porque el resto es lamentable. Tengo los requisitos, las ventajas y las desventajas. De alguna manera, yo tengo que sumar, como dije, la materia prima más la mano de obra más el costo de fabricación. ¿Qué es lo que considero para materia prima? La materia prima es la factura neta de impuestos, más un porcentaje de desperdicios, más un porcentaje de desechos de materia prima. Desperdicios es lo que tiro a tacho de basura y desechos es aquella materia prima que puedo recuperar. Por ejemplo, en la madera hay un componente de desperdicios, que es lo que no puedo utilizar más, y de desechos que puedo recuperar, por ejemplo, el acerrín, que puedo llegar a revender para otros fines o que puedo utilizar para otros fines. Entonces, el precio de la materia prima es aquel de la factura, menos los impuestos. Después tengo la mano de obra indirecta, la mano de obra directa,
que la mano de obra directa se descompone en el tiempo más la tarifa y el cálculo. El tiempo que surge de la toma de tiempos estándares que habíamos estudiado, multiplicado por la tarifa de mano de obra, si es un costo histórico o una tarifa de costo estándar, más los adicionales en cuanto a cargas sociales, bla, 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 bla. Y por último, o sea, el costo de la mano de obra más los adicionales me va a dar el costo neto de mano de obra. El costo de mano de obra no es el neto de un operario. Si yo tomo el sueldo de un operario, me fijo, y el importe que le pago a un operario no es el costo de mano de obra, sino es ese costo más las cargas sociales que tiene que pagar un empresario por tener la mano de obra asociada. Lo que le sale a un empresario es el sueldo más las cargas sociales que aporta un empresario. Es el sueldo más las cargas sociales, ahí sí se transforma en la mano de obra que abona al empresario realmente para poder producir. Y por último tenemos los gastos generales de fabricación, que es un porcentaje de la mano de obra. Generalmente en una contabilidad histórica, en una contabilidad muy a priorística, los gastos generales de fabricación son aquellos que surgen como los gastos que yo no considero en el costo directo de fábrica, dividido la cantidad de productos. O los gastos totales que yo no considero en el costo de fábrica, dividido la cantidad de mano de obra, que es lo que me va a permitir a mí establecer un porcentaje para asignar a la mano de obra para poder establecer el costo total. ¿Se entiende hasta acá lo que voy diciendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Dice tipos de costos. Hubiéramos empezado para acá y después el resto, pero no importa. Así está la Firmina. Digamos que tengo los costos fijos, los costos variables y los costos semifijos. Los costos fijos son los que no varían en el tiempo en función de una determinada capacidad operativa de la fábrica. Los costos variables son aquellos que varían de acuerdo a la producción. Y los costos semifijos es el que tiene un componente fijo y un componente variable. ¿Los costos fijos aumentan? Sí aumentan, no es que no aumenten. Aumentan en función de la capacidad instalada de la fábrica. Una cosa es producir 100 y otra cosa es producir 1000. Entonces, los costos fijos son aquellos que se mantienen fijos de determinada variable de la planta industrial o de la fábrica. Aumentan en función de escalinatas. A medida que yo incremento la capacidad operativa de la fábrica, se me van incrementando los costos fijos. Los costos variables son los que naturalmente aumentan por la producción, ¿sí? Por ejemplo, la materia prima. ¿La mano de obra es costo variable o costo fijo? La mano de obra es costo variable. ¿Por qué? Fíjense que es algo muy particular. Generalmente en un examen se suele preguntar, si yo tengo un operario en la fábrica y le pago en forma mensualizada, ¿es un costo fijo o un costo variable? Todo el mundo contesta al estilo con todo el público, costo fijo. Y no es fijo, nace como un costo variable. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo produzca, qué sé yo, 10 galletitas por día y otra cosa es que produzca 1500 galletitas. Entonces la mano de obra va a ser de acuerdo a la cantidad de la producción. Entonces nace como un costo variable, independientemente que le pague por semana, por quincena, que sea fijo, que sea variable, que sea destajo o que sea lo que sea. Hay empresas que consideran la mano de obra, caso Techín, como un costo fijo, que es un caso particular. ¿Por qué? Porque tiene una dotación de 12.000 personas, del cual, por una baja de la demanda, no puede mandarse un despido masivo de 4.000 o 5.000 personas sin generar un problema social. Con lo cual los tiene que tener pintando la planta, barriendo el piso, o sea lo que sea, y les tiene que pagar igual.
Con lo cual, políticamente, la mano de obra es un costo fijo porque no se puede deshacer del personal una vez que está establecido. Pero vuelvo a reiterar, subrayo, la mano de obra es un costo variable. Puede haber casos que sea un costo fijo. El taller de la esquina, que tiene una sola máquina, que le tiene que pagar al operario, y el operario es mensualizado, con lo cual va a tratar la mano de obra como si fuera un gasto fijo más. Pero normalmente es un costo variable. Subrayo, es un costo variable. Excepcionalmente puede considerarse como fijo con ciertos aditamentos en particular, pero es variable. Después divide directos e indirectos. Directos son aquellos que puedo asignar directamente a la producción. Por ejemplo, la materia prima. Indirectos son aquellos que no se pueden asignar directamente a la producción. Por ejemplo, la luz eléctrica que yo ilumino en la planta. Después tengo todos los costos históricos, que es lo que interviene en la contabilidad, y los costos previstos o precalculación de costos, son que los que estamos hablando de cómo se compone un costo en función de una estructura de costos. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bien. Con lo cual, vuelvo a reiterar, ¿cómo se compone un costo de producción en un esquema de costos por absorción? La materia prima, más la mano de obra, más los gastos generales de fabricación. ¿Qué integran los gastos generales de fabricación? Los gastos generales de fabricación integran aquello que no se puede identificar en una unidad de producto terminado, es decir, los gastos indirectos variables y los gastos fijos. ¿Las amortizaciones de máquinas y equipos integran el costo de producción? Sí. ¿En qué parte de materia prima, mano de obra y gastos generales de fabricación están? Y están metidas dentro de los gastos generales de fabricación porque es un costo fijo, con lo cual lo tengo que distribuir. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe, pero estamos escribiendo, así que vamos lento. Bueno. Después dice que estrategia relacionada para bajar los costos. Y bueno, ustedes saben que todo lo que hemos visto hasta ahora, todo lo que hemos visto, son diversos esquemas o diversas técnicas que colaboran para mejorar la calidad y mejorar los costos. Mejorar la productividad, ya dijimos que baja los costos. ¿Por qué? Porque aumenta la velocidad de producción en una unidad de tiempo. Entonces, si yo normalmente produzco 5 unidades por hora y logro llegar a producir 6 o 7 unidades, mejoro la productividad. ¿Y qué significa mejorar la productividad en términos de costos? Bajar los costos fijos por unidad de producción. Mejora el producto. Mejorar el producto no implica bajar los costos, a veces implica subirlo. Lo que pasa es que en definitiva, a veces mejorar el producto implica mayor salida de ventas. Tomar conciencia de los gastos innecesarios, esta es una voz que constantemente se repite en la fábrica, y tomar decisiones de fabricar o no un producto nuevo. Esto va a ser en función de las distintas alternativas que nos brinda el mercado y los costos. A veces uno puede lanzar un producto al mercado sabiendo que en las primeras etapas voy a tener rentabilidad negativo, pero después de absorbido el mercado, pasa a tener rentabilidad positiva porque logro llegar sobre el punto de equilibrio. ¿Qué me define a mí? ¿Qué me define a mí una estrategia de ventas? Y me lo define el punto de equilibrio económico. ¿Y qué es el punto de equilibrio económico? Vuelvo a la contabilidad. Es aquello que me permite vender para cubrir los costos de estructura, los costos fijos y los costos variables. De alguna manera, el punto de equilibrio económico es precio de venta menos costo igual a cero. Es decir, aquello donde no gano ni pierdo. La estrategia de venta la elaboro en función del punto de equilibrio, porque obviamente no voy a vender debajo del punto de equilibrio, voy a vender sobre el punto de equilibrio y cuanto más venda, mejor. Composición del costo.
Bueno, esto lo hablamos desde que iniciamos. Materia prima más mano de obra más gastos generales de fabricación. Esta filmina tendría que estar primera de todas, pero bueno, qué sé yo. No todos son estudiantes de ciencias económicas. Tenemos los costos fijos y los costos variables, que ya hemos hablado, y el costo total, que ya hemos hablado. Qué grande. El costo de fabricación lo compone la materia prima, más la mano de obra, más los gastos generales de fabricación. Después acá habla de los costos fijos, de los costos variables. El costo total es el costo fijo más el costo variable, que es lo que ya habíamos hablado. Y el costo fijo, ¿dónde está metido? En los gastos generales de fabricación. La productividad según los costos, costo óptimo, costo técnico, costo normalizado, el costo real. Son distintos tipos de costos. Costo productivo es el costo que estamos hablando, es el costo que normalmente se ve en cualquier fábrica y es el que me interesa a mí que ustedes aprendan. No me interesa que aprendan esta filmina de memoria que no está muy bien hecha, pero bueno, sí me interesa que ustedes aprendan lo que es un costo de producción, porque esto es lo que van a ver en el día a día en su laburo profesional, ¿no? Entonces el costo productivo es aquel relacionado con los volúmenes de compras, mínimo, máximo o lo que sea. Y el precio de este costo, porque cuando estamos hablando de costo estamos hablando de cantidad y estamos hablando de precio. Cantidad por precio me da igual el costo. De alguna manera el precio depende de la negociación que tenga la empresa o del poder negociador que tenga la empresa. De alguna manera, si yo soy proveedor de verdura y voy a intentar vender Carrefour me va a imponer el precio. Si soy el almacén de la esquina, a lo mejor el precio se lo impongo yo. De alguna manera, digo, costos directos e indirectos, digo, la materia prima más la mano directa, más la materia prima indirecta, más la mano indirecta, forma parte del costo de fabricación. Si a esto le agrego los gastos de administración y gastos de venta, forma parte del costo de ventas. Y si a esto le agrego los gastos financieros y otros gastos, es el costo de venta neto. Claro, para saber esto, para hacer este cuadrito hay que saber un poco, pero llévense de este cuadrito. Materia prima, más mano de obra, más gastos generales de fabricación, que es todo lo indirecto más lo fijo, es el costo de fabricación. A esto le agrego gastos administrativos y gastos de venta, llego con costo de producto. Y por último le agrego el costo financiero y otros gastos, llevo a el costo depurado puro. Es lo mismo que cuando ustedes estudian costos. Yo no sé si en el plan nuevo No, ahí tienen o no tienen. digamos, para que lo relacionen, la gente que hizo contabilidad 2 y algunos que cursaron costos, esa diapositiva que se muestra es básicamente la parte siguiente de ventas en un estado de resultados. Porque tenés el costo de ventas, por un lado, las ventas menos el costo de ventas o el costo de mercadería vendida, va a dar la contribución marginal o la utilidad bruta según el sistema de costeo que se esté utilizando. Y luego tenés los gastos administrativos, financieros, impuestos a las ganancias, etc. Acá está faltando los gastos de comercialización, que Exacto. parece que el que elaboró la filmina no sabe que existen, pero bueno, le está faltando. Para que se relacionen y entiendan, esta sería como una parte del estado de resultados luego de las ventas. Con lo cual por eso aparece el costo de ventas y separado lo que son los gastos operativos, administrativos, financieros, etc. Ahora yo les quería hacer una pregunta. Cuando Raúl estaba hablando de mano de obra directa, indirecta, costo fijo y costo variable. Muy bien, contador. ¿El sueldo de un director es un costo fijo o un costo variable? ¿El sueldo de qué? De un director. Director de una sociedad. Bueno, de un gerente general. El sueldo del jefe. Fijo. ¿Fijo por qué? Fijo. Pero Porque se puede aumentar. ¿Por qué? no varía.
Sí, aumentan. Puede ser porque puede ser un porcentaje de lo que la rentabilidad de la sociedad. Variar varía el sueldo. ¿Pero en base a qué? A la rentabilidad que tenga la sociedad si es que se establece así en el estatuto, si es un La director, utilidad. A la si utilidad reparten dividendos o no. Claro, ¿y cuál es la diferencia con si yo tuviera un sueldo de un operario, por ejemplo? Profe, para mí es fijo porque no varía de acuerdo a la capacidad de la planta. Ahí está, con las unidades producidas, ¿no? Por eso lo que Claro. hablamos de mano de obra, lo que hablamos de costo variable, hacemos referencia a mano de obra directa, es decir, el operario que interviene en el proceso de producción. El sueldo de un gerente, de un director, de un gerente de administración, etcétera, son sueldos fijos porque no van de la mano a las unidades producidas o a la capacidad, como dijo la compañera, y sí, en el caso del director, como dijo Vanessa, a las modificaciones o no de estatuto y a su vez, en la realidad, a los aumentos que se quieran hacer. Porque la realidad es, más todavía si es un director, va a tener sueldo y no honorarios o sueldos y honorarios, dependiendo el arreglo. Pero, ok, porque es importante que entienda el tema de los sueldos, sobre todo la diferencia entre lo que es costo variable y lo que es costo fijo. No todos los sueldos son variables, de costo me refiero, y ni todos los sueldos son fijos cuando hablamos de costo. Nada más. Perdón mi interrupción. Ustedes siempre recuerden la definición de variable o fijo. De alguna manera, la definición de variable es aquello que varía con la producción. Y lo fijo es aquello que no varía con la producción. El sueldo de un director no es fijo, pero profesor, yo le puedo dar un aumento anual en función de la rentabilidad de la empresa. Es algo que se pauta aparte y no tiene que ver con la remuneración en sí misma, sino tiene que ver con gratificaciones para directores, gerentes o lo que sea. Entonces, siempre, para determinar si es variable o fijo, mi primera pregunta es, ¿varía con la producción? No, entonces fijo. Y los fijos varían, pueden variar, no pueden variar. Pueden variar en casos excepcionales de acuerdo a la capacidad productiva que tenga la empresa. Si no, no varían. ¿Se entiende? Acá hay preguntas. El costo variable más margen sobre venta. No, el costo variable, el costo total. No, ahí le contesté. Ejemplo, vos comprás a 10 pesos y querés ganar un 20% sobre la venta de eso que compraste a 10 pesos. ¿Qué haces? 10 más el 20%. Entonces, el costo variable por el margen que vos querés ganar de venta. Esa es una forma de calcular muy kiosco, maxi kiosco, etcétera, muy burda, que es la que usa el kiosco acá a la esquina. Si yo pero la realidad es que en las revendo, empresas hay muchas maneras más técnicas de calcular. no, que ahí si están yo las revendo fórmulas. si yo revendo un producto, soy kiosco, siguiendo el ejemplo de Cristian, Depende del producto. voy a tomar el precio de compra, le voy a agregar lo que dice Cristian. Ahora, si yo fabrico un producto, Claro. tengo que fijarme lo que me sale en la materia prima, lo que sale en la mano de obra y lo que sale en los gastos generales de fabricación. Lo sumo y a eso le agrego un porcentaje de rentabilidad normal. Para reventa es una cosa, para producción es otra cosa. No es lo mismo. Y después Bueno. no sé si ahí tienen la fórmula de cálculo del precio de venta técnico, como debería ser. No sé si, fíjate, después si no dáselas a la fórmula del cálculo del precio de venta y del punto de equilibrio, que estaría bueno que la sepan en unidades y en económico. A mí me encanta tomar punto de equilibrio en el coloquio y en el final. El punto de equilibrio en unidades y el punto de equilibrio en económico. En este caso apiadémonos de los chicos, porque entre los problemas de la universidad... Buen día. Entonces, un ejemplo podría ser de costos fijos serían el costo del personal administrativo, porque no varía en función de la producción, y el costo variable sí, el costo del personal de producción de un producto, el que está en la fábrica, por así decirlo. A ver, si yo me imagino la fábrica, me claro, imagino ahí es el costo variable, el personal que está en la producción. Y el personal administrativo... A ver, perdón, paremos la moto. Los gastos de la Oficina de Recursos Humanos son gastos administrativos y no tienen nada que ver
con el costo del producto. El gasto de la oficina de planeamiento de la producción, que es una área administrativa dentro de la fábrica, sí es un costo fijo prorrateable en el resto de la producción. ¿Se entiende? O sea, no cualquier gasto administrativo es un costo fijo. ¿Se entiende lo que quiero decir? El sueldo del gerente de finanzas no es un costo fijo. No es un costo fijo que yo deba contemplar dentro del costo del producto. Claro, pasa como gasto, sí. Con lo cual digo, lo primero que voy a considerar yo es cuánto me sale producir. Me meto en la fábrica, en las 4 paredes de la fábrica, y decir lo que está acá, cuánto me sale producir. A eso le voy a agregar los gastos administrativos, a eso le voy a agregar los gastos financieros, y a eso le voy a agregar los gastos de comercialización. Hago todo un total y luego sobre eso hago el precio de venta. Es más, hoy por hoy los empresarios te mandan dentro del cálculo de costos un porcentaje de impuestos, que es lo que están pagando en función de ingresos brutos y todo eso. Pero el sueldo de la fábrica, el costo de la fábrica... Perdón, ¿el costo empresa se refiere el costo empresa? Sí, tal cual. Ok, y eso no es un costo fijo, entonces... No, va a ser, cuando vos dividís el costo, vas a tener lo que es contribución marginal 1, contribución marginal 2 y contribución marginal 3. Estamos hablando de lo que es la contribución marginal 1 acá, lo que es el costo de fabricación. No estamos hablando del costo neto de toda la fábrica. ¿Se entiende? Estamos hablando del primer cálculo de costos, que es el costo de producir. Luego, para sacar el precio de ventas, en definitiva, el empresario, ¿qué hace? Le agrega una alícuota de gastos administrativos, le agrega una de gastos financieros y le agrega una alícuota de costos de comercialización. Llega a un total final y pone el precio de venta. Pero en este caso y en esta parte de la materia nos interesa únicamente el costo de producir, no otro. ¿Se entiende? Quiero que ustedes tomen nota de esto, porque si yo le pregunto en un examen final, dígame un ejemplo de costo fijo, y usted me dice el sueldo del gerente de comercialización, estamos mal. Estamos mal. Si me dicen el sueldo de gerente de producción, estamos bien. ¿Sí? ¿Queda claro? Esto es muy importante. No cualquier cosa es un costo de producción. Acá estamos analizando lo que es un costo de producción. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto de este tema? No, quedó claro. Quedó claro. Bien. Vamos a hablar ahora de lo que es costos de calidad. Tenemos costos de calidad y costos de no calidad. A mí me encanta la definición. Dicen que los costos de calidad se incurren para evitar la no calidad. Y las no calidad son aquellos que se producen para no lograr las especificaciones de calidad marcadas. Bueno, en definitiva, tengo costos de calidad, son aquellos que se producen para evitar la falta de calidad de una empresa. Y los costos de no calidad son aquellos que se producen para evitar las devoluciones por falta de especificaciones dentro de una empresa. Los costos de calidad pueden ser costos de prevención y de evaluación. Imaginemos una empresa que produce. Yo tengo que prevenir y evaluar. Los costos de prevención son los que se incurren al intentar reducir o evitar fallos. Esto es, los costos de prevención son aquellos que se incurren para evitar fallas en el producto terminado. Dice, ¿cuáles son los costos de calidad o cuáles son los costos de prevención? Control de procesos, entrenamiento de personal, adquisición y análisis de datos de calidad, estudios de capacidad, mantenimiento preventivo. Ustedes siempre
hay varios tipos de mantenimiento. El tema de evitar las paradas de máquina, paradas imprevistas de máquina por mantenimiento es muy útil porque evita caídas de producción. Desarrolla y puesta a punto de técnicas. El inventario de mercadería, tratar de tener un inventario de productos en proceso lo más corto posible. Y bueno, y acá dice estudio de tiempos y movimientos, evaluación y selección de proveedores. Bueno, todo esto son costos de prevención de la calidad. De alguna manera, por eso, en determinadas empresas, cuando entra la materia prima, pasa por la aprobación del laboratorio, elaboración de calidad. Y cuando se elabora el producto terminado, pasa exactamente lo mismo. Pasa por el laboratorio de calidad. Los costos de evaluación, bueno, son estos que yo digo. Cuando entra la empresa una materia prima, pasa por el laboratorio, y cuando sale un producto terminado, pasa por el laboratorio. Son las comprobaciones en cuanto a la calidad del producto. No se olviden ustedes que un producto que sale mal al mercado me desprestigia la marca y por ende tengo caídas de venta y por eso tengo caídas de mercado, y es lo que yo no quiero casualmente. Como empresario yo no quiero. Por ejemplo, los costes de evaluación, ensayos de productos, servicios consumidos, control de documentación, inspección final, control analítico, inspección de prototipos, bla, 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 bla. Entonces, los costos de calidad, ¿cuáles son los costos de no calidad? Son los costos de fallas internas y externas. Se consideran fallas internas aquellas que se producen antes de se efectúe la venta. Y fallas internas, por ejemplo, ¿cuáles son? Scrap y aceptación, trabajos repetidos o retrabajos. A veces un producto sale mal y se manda a retrabajar en alguna área de la empresa. Ensayos repetidos, disminución de rendimientos, accidentes de trabajo, corrección de errores contables, rotación del personal. Bueno, estos son fallas internas. Fallas externas son aquellos que devuelven los clientes una vez que son aquellos que se producen una vez que se entregó el producto, o sea, aquellos que devuelven los clientes por fallas de calidad, y del cual nuestra área técnica va a tener que responder para respaldar y subsanar estas fallas. Costos de fallas externas, por ejemplo, respuestas a las quejas, costos de garantía, gastos de... Imagínense la garantía que tiene un coche. Bueno, y esto sería, la garantía de un coche sería tratar de subsanar costos de fallas externas. Con lo cual, digo, los costos de calidad es igual al costo de calidad más el costo de no calidad es igual al costo total de calidad. Y dentro de una curva se comportaría de esta manera: el costo de la falla más el costo total de calidad y los costos de evaluación. La curva no me interesa. No me interesa que sepan esta curva. Sepan que existe, sepan razonar lo que existe y punto. Conclusiones. Costo total real, costo total ideal, el precio de... A ver, el costo, no existe un costo ideal. El costo ideal sería el costo teórico en condiciones normales de temperatura de vapor, si todo funcionara bien dentro de una planta. Y no existe el costo ideal. Yo en la realidad saco el costo real de producción para poder establecer el precio de venta. El costo ideal pertenece no sé, a la estratosfera de quien se imaginó un costo ideal, pero no existe el costo ideal. El costo ideal es el que me gustaría tener a mí. Punto. Sí, tengo que tener en cuenta el costo real para poder determinar el precio de venta. Vuelvo a repetir, en esta parte de la firmina no intento que ustedes sepan cuál es el costo total de la empresa, sino que ustedes
sepan imaginar, por un lado, cuál es el costo real de producción. ¿Por qué hay costos variables y por qué hay costos por absorción? La diferencia son los costos fijos, que intervienen dentro del punto de gastos generales de fabricación. Ustedes no se olviden que los gastos generales de fabricación son todos